No, no va a ser un problema. Yo creo que me voy a adaptar bien. Es verdad que en Inglaterra se juega un poco más duro que aquí, pero bueno, el presidente ya me ha avisado y no creo que vaya a ser ningún tipo de inconveniente. Voy a intentar no penalizar nunca al equipo. Aquí, Coquelin, welcome to Valencia. Quería hacerle dos preguntas rápidas. Una, ¿cómo te defines como futbolista? Y la segunda, ¿cuándo te enteras del interés del Valencia? ¿Cuándo empiezas a conocer que el Valencia quiere ficharte? Gracias. Non, je me considère comme un joueur, un milieu de terrain défensif. Je pense que ma qualité première, c'est la récupération. Après, je suis aussi quelqu'un qui aime jouer au ballon. Mais c'est vrai que ma qualité première est de bien aider l'équipe défensivement. Et la deuxième question, c'était non, j'ai vu un intérêt cet été. J'ai eu des retours. J'avais eu, par l'intermédiaire de mes agents, qu'il y avait un intérêt. Après, voilà, dans ma tête, je me suis laissé une chance de faire quelque chose à Arsenal. Voilà, ça s'est pas fait. Et quand j'ai su que Valence était toujours là pour moi, c'est pour ce transfert, c'était une excellente opportunité pour moi de venir et j'en suis très heureux. J'aurais peut-être dû venir cet été, venir plus tôt, mais au final, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. La primera es que considero que soy un medio defensivo, la recuperación es lo que mejor hago, también me gusta jugar la pelota, pero mi calidad principal es pues defender y la recuperación. Y a la segunda pregunta, es cierto que ya hubo un interés este verano, mis agentes ya me avisaron, ¿no?, que en verano el Valencia estaba interesado en mí, pero yo en mi cabeza quería pues seguir en el Arsenal y hacerlo bien allí, no ha podido ser. Ahora el Valencia seguía interesado en mí y bueno, casi que me arrepiento, ¿no?, de no haber venido antes al Valencia. Estoy muy contento, ¿no?, de haber podido llegar finalmente aquí. Hola, Víctor Lluc de Onda Cero. Has contado antes que hablaste con Cazorla sobre todo. ¿Nos puedes contar o detallar qué te dijo exactamente del Valencia y sobre todo qué te dijo de Marcelino? Non, il m'a dit que Valence était un excellent club, que si je venais ici, j'allais m'épanouir. Et voilà, que le coach avait un réel intérêt pour moi. Il voulait vraiment que je vienne ici. Et non, il m'a dit que des bonnes choses. Lui, il a passé un très bon moment avec lui quand il est en tant qu'entraîneur. Et voilà, Santi, c'est quelqu'un aussi que je respecte, que j'aime beaucoup, à qui je fais confiance. Donc c'est vrai que quand il m'a dit ça a aussi son impact sur moi. Pues me ha dicho que era un excelente club, que no me arrepentiría si venía al Valencia, que el entrenador, cuando coincidió con él, que era un gran entrenador y que era una gran persona también, que él respeta y confía mucho a Santi Cazorla y que lo que le dice pues le hace mucho caso y que eso ha sido también un plus para decidirse a venir hacia Valencia. Okay. Bonsoir Francis, bienvenue. Manolo Montalt, CV Radio y Plaza Deportiva. Hasta ahora todos los fichajes que han llegado este año han rendido un gran nivel. ¿Es una presión añadida para ti tener que mantener el nivel de todos los compañeros que ya te preceden? Esa por un lado. Y por otro lado, otra pregunta, ¿estarías en disposición de jugar el fin de semana si fuera necesario? Gracias. La pression, non. Si je viens ici, je sais dans quel club je viens. Je viens dans un grand club aussi. Donc c'est normal que les joueurs qui viennent jouent bien. C'est des joueurs de très grande qualité. Après, comme la deuxième question pour vous répondre, si je suis prêt, moi je pense être prêt. Si le coach a besoin de moi, je suis prêt. Je suis venu pour jouer. Si on a besoin de moi, je répondrai présent. Sé muy bien dónde vengo, sé también de dónde vengo y sé que es normal que los jugadores que vengan aquí tengan todos mucha calidad.
Así que, bueno, pues los que vengan tienen calidad y no es una presión añadida para mí. Y claro que estoy preparado para jugar. Si el entrenador lo considera necesario y me necesitan, estoy preparado para jugar este sábado ya.